Y vamos a presentarlo a él, que es docente, sabe mucho de historia, por supuesto, pero lo enseña de una manera tan divertida y didáctica a través de YouTube y de Instagram que uno aprende así como alegremente. Pablo Borda, bienvenido. Muchas gracias ¿Cómo por estás? recibirme. Muy bien, la verdad que esta semana además, justo para la historia, fue muy particular porque tuvimos el 17 de agosto, que conmemoramos al general San Martín. Exactamente, viene acá con las efemérides, me encanta. Y bueno, docente e influencer, así te presentamos, enseñás historia para millennials. ¿Cómo es? Contame cómo haces, qué es lo que mostrás y cómo haces para que sea divertido, porque no a todo el mundo le encanta, ¿viste? El tema de la historia. Bueno, eso es increíble, porque uno de los puntos que yo suelo resaltar es que la historia no puede ser jamás aburrida. Pensémoslo por un momento. Sí. De lo que más hablamos en nuestras conversaciones, ¿de qué es? De la vida de otras personas, Es verdad. o la nuestra. Los seres humanos somos terribles, crueles, apasionados, amorosos, inteligentes, graciosos. Somos interesantes. Y la historia trata sobre los seres humanos. Entonces, ¿cómo podría ser aburrido hablar de otras personas a lo largo de otros tiempos y otros espacios? Así yo parto de eso para decir Está bien, siempre es buen concepto el que tenés. que la historia es, por lógica, la materia más entretenida. Particularmente yo soy un apasionado de la historia desde los 10 años. Me he dedicado a la docencia, he tenido alumnos de todos los niveles, de todas las edades. Desde chicos de 12 años hasta incluso adultos mayores. He dado clases a jubilados, a estudiantes universitarios, de terciario, todo. Así que podríamos decir que mi vida ha estado atravesada por compartir la historia. Y cuando se inicia la pandemia, y nosotros tenemos que afrontar la cuarentena, uno queda fuera del aula y de repente tengo esa necesidad de hablar de historia con la gente. Vos sentís pasión por lo que haces, se te nota. ¿Y qué dijiste? En plena pandemia yo quiero seguir enseñando historia. ¿Y qué hiciste? ¿Lo volcaste todo? Un día agarré y dije, en mi perfil de Instagram dije, ¿les gustaría que haga un video hablando de cualquier tema de historia? Necesito hablar de historia para alguien. Wow. Y me grabé así improvisadamente, sin edición. Se ve, por ejemplo, cuando dejo el teléfono y me siento para grabar. Bien natural. Todo como... Dije, bueno, hoy les voy a explicar por qué los piratas tenían conciencia de clase. Hoy les voy a explicar la historia de montoneros. Y la gente me dijo, Pablo, yo quiero compartir esto, tenés que hacerte una página para eso. Y así surge Historia para Millennials en marzo de 2020, de forma absolutamente improvisada. Hoy Historia para Millennials tiene unos 57.000 seguidores en Instagram y unos 15.000 en YouTube. Es un espacio de divulgación, hablamos de historia, pero cuando digo de historia es todo. Todo. Porque todo es interesante en la historia. A veces nos quieren mostrar a la historia como un par de personajes inalcanzables, superiores a cualquier ser humano y que terminan siendo despersonalizados. Un elemento, por ejemplo, ahora fue el aniversario justamente de la muerte de San Martín. Sí. San Martín, podemos decir que es el argentino, es el padre de la patria, es el libertador de América. Pero nos han vendido muchas veces un San Martín que es inhumano. Es tan perfecto que es irreal. Un detalle que a mí me gusta mencionar es que, por ejemplo, San Martín tenía que drogarse con opio. Ajá, mira. ¿Por qué? Porque el libertador tuvo una vida muy dura. Tenía dolores reumáticos, tenía asma, dolores gástricos. Y toda la campaña de los Andes no solo la hace con fiebre arriba de una mula, sino que lo tiene que hacer medicándose con opio para poder soportar todos los dolores de una campaña militar. Y ese es el San Martín humano. Total. No un tipo absolutamente superior, un superhéroe. No, es un ser humano que con todas sus dificultades lleva adelante la liberación de un continente. Total. ¿Y qué pensás que, porque es re interesante como vos lo contás y como decís, humanizás, ¿no es cierto? Como que lo contás desde otro lugar, pero ¿qué pensás que es lo que hace que llegue a más, que interese más y que no aburra, por así decirlo? ¿Qué es lo que tenés vos o la manera de contarlo que hace que interese más? Me estás invitando a que no sea modesto, así que voy a tratar de darte la razón. No te preocupes, no seas modesto, acá relajá. Para empezar, creo que tiene que ver con que yo, aunque no parezca, tengo varios años de docencia. He sido profesor durante 6 años en todos los niveles. Claro, porque sos joven, se te nota como muy joven. Tengo 28 años, claro, pero ahora apasionado.
Y por un lado, la docencia a uno lo obliga a ser teatral, a ser expositivo, a ser elocuente, a tratar de seducir a alguien con lo que le querés enseñar. Vos estás en un aula con 30 adolescentes que lo último que quieren es aprender de historia. Así que si eso no lo podés hacer atractivo, no va a pasar. Uno tiene ciertas herramientas como docente, pero lo que falta, y que creo que es el gran problema, es que nosotros tengamos una cámara de resonancia más amplia. Salir del aula, salir de la universidad y tratar de llegar a un público más amplio. Lo que tienen las redes sociales, y sobre todo en el contexto del 2020, es que abrieron la perspectiva de que uno podía encontrarse a montones de personas compartiendo sus conocimientos, sus vivencias, porque encerrados solo teníamos la virtualidad. Y creo que en ese contexto particular, especial, es que yo, por ejemplo, pude crecer con mi proyecto porque, bueno, la gente necesitaba consumir contenidos de algún tipo. Y yo necesitaba hablar de historia. Así que se juntó la intención con el contexto. Obvio, eso está perfecto porque aparte la pandemia fue el canal para que esto surgiera y para que esto se expandiera, lo que vos haces. Pero en un aula es lo mismo, aplicás esa seducción para que el alumno de repente haga foco en vos y te quiera escuchar. Absolutamente. Siempre digo que uno termina siendo una suerte de actor. Claro. En algún momento tuve que dar una clase para estudiantes de turismo en la Universidad de Morón de 9 a 11 de la noche los jueves. Mira. ¿Cómo haces para que 25 pibes que vienen de trabajar de 9 a 11, cansados, a las 9 de la noche te digan, ahora toca hablar de historia? Y yo a veces cuento que había días, después de que uno agarraba confianza, esa clase era un stand-up. Qué bien. Tirábamos chistes, los obligaba a participar, incluso contra su voluntad. No, pero los invitaba, por favor, anímense, porque si yo estoy acá hablando solo va a ser aburrido. Total. Así que de esta manera llegaba una instancia en la que los chicos terminaban adentrándose en la materia, se apasionaban, y he tenido, por ejemplo, muchos alumnos que me han dicho, profe, yo no vine a estudiar historia y su materia fue de las que más me gustó de la carrera. ¿Y qué parte de la historia es la que más te apasiona contar? La que a vos más te gusta. Bien, hay dos campos. Uno es la historia moderna de Europa, lo que ocurre entre el siglo XVI y el siglo XVIII, la Revolución Francesa, el origen de Caperucita Roja y demás. ¿El origen de Caperucita Roja? No sé si sabías, pero quizás alguna vez escuchaste que los cuentos que consumimos son versiones edulcoradas. Sí, ¿no? Eso sí sabía. Bien, el punto es que está la edulcoración de la edulcoración. A mí dame la posta. Te voy a dar la posta. El cuento de Disney es la versión edulcorada del cuento de los hermanos Grimm. Claro. El cuento de los hermanos Grimm es la versión edulcorada del cuento de Perrault. Ajá. Y el cuento de Perrault es la versión edulcorada de los cuentos campesinos. En la versión original de Caperucita Roja no desobedece a su mamá, va por el camino que tiene que ir, llega hasta la casa de la abuela, el lobo se había comido a la abuela, la había matado, la había comido, había cortado su carne en pedazos, la deja en un plato y su sangre en una botella, hace que Caperucita se desnude. ¿Cómo? Pero le hace tomar la sangre de su abuela, le hace comer la carne de su abuela. Está bien, hoy está bien, ya es tarde. Estamos después de las 22. Claro, y ya lo entiendo después de eso, se la come, la mata, y no hay cazador, no hay final feliz. Y la elección es que el mundo es terrible y despiadado. Ajá. Y hay que ser astuto. Y así los primeros cuentos son terribles. Yo me quedo con Disney, te digo la verdad, nos quedamos con el mundo mágico. Podríamos decir que la enseñanza de los cuentos, los originales es no te regales, por así decir. Me mata lo simple. Por el otro lado, a mí me apasiona enormemente la historia argentina. Me gusta mucho el periodo del rosismo y también lo que es la historia argentina del siglo XX. La historia argentina es terrible y también apasionante. Claro. Tenemos una historia maravillosa, pero también llena de momentos muy duros. Me imagino, lo sé, pero digo, ¿y cuál es el video que más se viralizó en tu Instagram? En Instagram, particularmente, en su momento hubo un video sobre qué es lo que hace a la argentinidad y también un video explicando qué era el comunismo, el capitalismo y demás, cuando aparecieron muchos conspiranoicos en la época de la pandemia diciendo que vivíamos en una dictadura comunista y cosas así. Pero ahora, por ejemplo, con todo lo que fue este año, se viralizaron una serie de trabajos que hice, por ejemplo, un video cuando empezó la guerra en Ucrania. A mí me gusta la historia de Europa del Este y cuando empezó la guerra hice un video explicando todo el trasfondo de la guerra y la historia de Rusia y Ucrania. Y también un video sobre la historia de Montoneros, que es un tema que me interesa y que me gusta tratarlo con su complejidad. Para que te das una idea, hay un video en vivo hecho por mí en YouTube de 4 horas explicando la historia de Montoneros seguida.
Y eso tiene... 4 sí, sí. horas. Y tiene 4 horas hablando en miles de montoneros. reproducciones de gente. Bueno, no hay nada parecido. Es un tema medio tabú. Son como 2 clases juntas de historia. Sí, 3 es una clases. clase seguida de la universidad sobre la historia de Montoneros. Lo pueden buscar, Montoneros, Historia para Millennials, y lo van a encontrar. Ese también es uno de mis videos más vistos. Pues yo hago mucho video en vivo. Como si fuera una clase, como si vos dijeras, bueno, voy a ver a este profesor. Y te preparás con algo para tomar, así, porque son Me largas. preparo con tus algo clases. para tomar. Alguna vez, si hago un fin de semana, digo, bueno, vamos a hacerlo con una cerveza, con un vino. Bien. Y vamos a hablar, vamos a hablar de ¿Invitás a este alguien tema, a compartir el desarrollarlo. vivo con alguien o vos solo hablás? Yo lo que hago es transmitirlo en vivo y está la gente que comenta, con la que interactúo y demás, como si fuera una clase. Y a veces he tenido invitados. He tenido Espectacular. invitados desde colegas, historiadores, profesores de otras disciplinas y algunos referentes políticos incluso. Qué Alguna bien, vez. Pablo. Una vez tuvimos un diálogo ahí con Guillermo Moreno, por ejemplo, pero para charlar. Bueno, me encanta tu pasión Muchas con la gracias. que transmitís la historia, así que todos al Instagram y al YouTube de Pablo Borda. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos despedimos del programa, pues ya terminamos, ya llegó a su fin el programa, llegó a su fin desde el conocimiento. Gracias por haberse quedado ahí. Nos encanta hacer este programa y nos encanta que estén del otro lado porque aprendemos juntos, juntas. Así que gracias. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Hasta el sábado que viene. Chau, chau.